Brujería y contracultura gay. Arthur Evans. Traducción del inglés de Valentina Ripani. Una visión radical de la civilización occidental y de algunas de las personas que han tratado de destruirla. Para Martha Johnson, alborotadora reina bruja que veneraba al Neptuno de los pilones de la calle Christopher. Para Avalon, ecoguerrero que luchó y murió del lado de los osos, de los leones de la montaña, las mofetas, los murciélagos, los saguaros, los acantilados y todas las cosas salvajes. Para Raiden, cuya magia y locura guía nuestra apasionada revuelta contra la sociedad tecnoindustrial. Por una historia decolonial de la chusma. Brigitte Vasallo. A mí no me cura el olvido, y no es el recuerdo lo que me sana. Ese hurga en las heridas, a mí me cura la memoria. Ana Burgos en su muro de Facebook. Para hacer una lectura decolonial e interseccional de Witchcraft and the Gay Counterculture debemos primero arrancarnos los ojos y el cerebro, desenroscar el laberinto de intestinos que habitan nuestras tripas, extraernos los genitales, extirparnos la mirada, el pensamiento, las ideas, las creencias, las certezas que llevamos adheridas, y con sumo cuidado y cariño introducirlos en una bolsa de basura y tirarlos al primer contenedor de residuos disponible. Volver a casa, respirar hondo, cagarnos en todo y en todas, durante el rato que fuese necesario, cagarnos en la disposición del cuerpo y los placeres, cagarnos en el género y sus mandatos, cagarnos en la monogamia y sus mezquindades, cagarnos en las jerarquías, en la academia, en el Estado, en la nación, en las banderas, cagarnos en el mercado y las leyes, cagarnos en los vínculos mercantilizados, en el sexo instrumentalizado, cagarnos en el trabajo asalariado, cagarnos en los héroes salvadores que nos trajeron con sus gilipolleces visionarias hasta aquí, y una vez hecho todo esto, abrir el libro y desleer. Desleer la cronología, emergencia rizomática de bolleras, maricas, trabelos, marimachos y zorras. Para leer una historia de la contracultura gay, lesbiana y trans que remonte a Sócrates, necesitamos recurrir a la enunciación estratégica que propone Spivak y aferrarnos a ella con firmeza, desde un acercamiento a la narración que no sirva a la concepción lineal del tiempo, que no se rinda ante la amenaza de anacronismo, ante el rigoricismo del pensamiento aceptable, sino que arda ante la furia del deseo y la resistencia, del rechazar y creer hologuayano, que desde ahí nombre a Sócrates como gay y a Juana de Arco como trans, como si esas identidades y categorías fuesen reales, atemporales, universales. Nombrémonos y nombrémosles estratégicamente, siendo conscientes de que el lenguaje es un arma colonial, pero recordando también que el lenguaje es nuestro único espacio de existencia. No solo estamos ante una historia de la disidencia, sino ante una reconstrucción que nos explica en qué momento nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestras redes afectivas y nuestras vidas se volvieron abyectas. ¿En qué momento desaparecimos y seguimos desapareciendo de la historia, del lenguaje, de las narraciones? ¿Y por qué? Estamos pues ante un Kip Naira Aymara que hace emerger ante las cuencas vacías de nuestros ojos las ausencias de nuestras ancestras para darnos presente a través del pasado. Que marca en el tiempo el momento conceptual de un holocausto primigenio que arrasó Europa y se propagó por Abya Yala, que señala las formas y los instrumentos a través de los cuales los ganadores de la batalla por el control de los cuerpos implantaron un nuevo mundo y crearon a su vez la disidencia. De aquellos fuegos nacimos bolleras, maricas, trabelos, marimachos y zorras, las categorías políticas que hablan de nuestros cuerpos, nuestras sexualidades y nuestros vínculos. Sí, pero que especialmente dan cuenta de nuestras formas perversas e inapropiadas. Nuestro sujeto político es la disidencia misma. Desleer la historia única de cómo los hombres blancos nos jodieron y joden la vida. La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie explica en un TED Talk titulado Los peligros de la historia única que durante su infancia en Nigeria leía libros infantiles anglosajones, llenos de personajes rubios con ojos azules que jugaban en la nieve, comían manzanas y hablaban sobre lo agradable que eran los días de sol. Con 7 años, cuando ella misma empezó a escribir como un juego más, sus historias estaban llenas de esos mismos personajes a pesar de vivir en Nigeria, donde no tenían nieve ni manzanas, sino mangos y mucho sol, razón por la que nadie nunca hablaba del tiempo, pues no había mucho que decir. Los libros, las narraciones, no solo dan cuenta de la realidad, sino que la construyen, nos reflejan y generan imágenes en las que reflejarnos y entendernos, nombrarnos, articularnos, y a través de las cuales también desaparecemos.
La historia única aplasta la memoria y la reduce a un solo prisma, el prisma de los vencedores, no solo de las batallas, sino de la epistemología. Los sujetos con derecho a memoria, con derecho a narrar y ser narrados en un mundo competición, mundo guerra, que solo sabe construirse por oposición binaria, que nos impide articularnos, relacionarnos más allá del sí o el no, el arriba o el abajo, el nosotros o el vosotros. Para dar cuenta de las realidades y experiencias subalternas no es negar las demás, sino debilitarles la hegemonía para construir el caleidoscopio de la memoria que nos representa a todas. Evans recupera de entre las masacres de los templos de Isis y Diana, de entre la persecución de gnósticas y paganas, de las cenizas de las hogueras de la Inquisición, la multiplicidad de amores simultáneos, las prácticas orgiásticas de los aquelarres, el placer contingente de los cuerpos, los órganos transmutables intercambiables, de sexualidades difusas, de placeres comunales y comunitarios, de carne que es presencia y no despojo. Recupera la memoria de formas de vida más allá de la forma que pasó a ser la única, la correcta, la legal, la posible, la subyugada, mermada y miserable sexoafectividad hegemónica. Como escribe Evans, este libro es la narración de cómo los hombres blancos heterosexuales lograron el control de nuestras vidas. Brujería y contracultura gay recupera los cuerpos abyectos que la historia hegemónica dejó enterrados en las cunetas y que el presente industrial se ha apropiado en una extraña pirueta del significado. Cuerpos que si alguna vez fueron desenterrados han caído de nuevo aplastados bajo el peso de la purpurina de las carrozas del Pride, del ruido atronador de los cruceros glamurosos, de los barrios glamurosos, de la música glamurosa, de la invisibilización por parte de lo gay de toda disidencia que no se materialice en hombres cis, blancos de clase media y edad media, musculosos, guays, paqueteros. Los hombres blancos heterosexuales han logrado un precioso aliado en los hombres blancos gays. Esos que ya no son chusma porque nunca la fueron, esos machos plumófobos que desprecian a las rocasas, esos que son transfobos, misóginos, machistas, clasistas, racistas, gordófobos, esos que no admiten maricas en sus entornos, que invisibilizan a las bolleras en sus discursos, que nos niegan la prueba del SIDA en sus equipamientos y checkpoints, esos que, en palabras de Evans, son una multitud de conformistas imitadores de lo varonil, meticulosamente embutidos en tejanos. El liberalismo gay ha animado a los hombres gays a imitar el comportamiento de los profesionales héteros que hacían ascender socialmente. Esos hombres gays que de tanto pedir perdón al amo por existir se han convertido en eternos aspirantes a hombres hétero que follan con eternas pantominas de hombres hétero. La enunciación estratégica es una herramienta para resistir, para crear desde otros lugares. Si un término ha sido capturado, vaciado de sentido o del sentido que nos ayuda a articularnos, desocupémoslo. Si un término se vuelve opresor, si nos invisibiliza, si nos impide crecer, relacionarnos, si nos quita la alegría, deshagámonos de él. 40 años, 10.000 kilómetros y 2 idiomas separan el gay que escribió Evans del gay que leo yo. El mío es una palabra capturada que no incluye a lesbianas, pero tampoco a bolleras ni a travelos, ni por supuesto a maricas, que no incluye a viejas gordas cojas. Los gays no son sudacas ni moros, no están encerrados en los CIES, sino dándole todo en el after de moda. En los CIES se encierran maricones, locazas, marimachos, travestis. Sócrates no iba de after, sino de CIE. El Sócrates que reivindica a Evans es el que fue ejecutado por corromper a jóvenes en el año 399 antes de nuestra era contemporánea. Su Sócrates, como el mío, no era gay, era marica. Como Juana de Arco no era gay, sino travelo, y su novia, la Rose, era una butch en toda regla, tabernera por más señas. Evans no traza una historia LGTBI capturada por el capitalismo rosa y las leyes de un igualitarismo desgraciadamente sedante. Lo que reivindica es una historia de la chusma, una narración histórica que nos dé pasado, que nos dé memoria y que nos permita recuperar una y otra vez nuestras identidades disidentes capturadas. Desleer el cientificismo por una historia decolonial de la magia. Por mucho que necesitemos de la magia, en el fondo tenemos a una vida que pudiera desarrollarse por entero bajo el signo de la verdadera magia. Artaud, el teatro y su doble. Evans reivindica una historia de chusma y una historia de la magia, una historia mágica de la chusma. Pero la magia, del mismo modo que la disidencia sexoafectiva, ha sido reducida a la simple prestidigitación, a conejos en chisteras y cartas trucadas.
Sacar los cuerpos de nuestras ancestras de las cunetas incluye rescatarlas del epistemicidio que acompañó al genocidio de sus cuerpos. Es recuperar su conocimiento y darle validez presente, arrancarle a la ciencia el poder de pensar por nosotras, de decidir por nosotras de qué manera sentimos o debemos sentir. Silenciarle la omnipresente última palabra en todo, hacerla callar, ponerla en horizontal a dialogar con el resto de saberes, de experiencias, de emociones, de anhelos. Recuperar la magia es recuperar el cuerpo subyugado a un cerebro que hemos creído independiente, que hemos confundido con un disco duro. Poner lo tangible y lo intangible a dialogar de nuevo, los pensamientos, las intuiciones, las sensaciones y las conclusiones, las identidades y los fluidos. Recuperarnos como cuerpos deseantes, anhelantes, jadeantes, generosos, expansivos, cuidadores, babiantes, sudorosos. Recuperar el sexo a carcajadas, la vida a carcajadas, el amor a carcajadas. Recuperar el llanto a borbotones, la existencia como convulsión, el devenir como espasmo, como emoción. Ansiar la conmoción, ansiar la vida, irradiar, exhalar vida, ansiar el ansia misma de la vida. Nota a la presente traducción. Valentina Ripani. Considero la traducción como una suerte de libertad vigilada o de confinamiento, porque aunque sin duda es verdad que ese trabajo te da cierta libertad en relación a horarios fijos y obligaciones, te reta a crear algo que debe mantenerse dentro de ciertas fronteras. Debe encajar y adaptarse a un armazón que ya está ahí de antemano. Giovanna Escochera. Siempre he sentido que la traducción está muy cerca de la energía que ha acompañado a los trabajos reproductivos y de cuidados que las mujeres históricamente hemos realizado, sobre todo desde que tuve a mi hijo ya hace unos años. Es una labor agotadora y que está motivada por el amor a lo vivo. En mi caso, he tenido la fortuna de no haber traducido nunca si no era con pasión. Para sortear la alineación he puesto mi cuerpo en lo que hago, como una especie de medium, un puente que garantice el acceso a la alteridad, a la otredad que todo texto constituye, una tensión entre la apertura radical y el rendirse a las limitaciones. En el encuentro con el otro, como señaló Irigaray, preservar la distancia es garante de la singularidad, y como en el caso de los trabajos reproductivos, la traducción es una labor que tiene una historia de invisibilización, pocas veces mencionada, mal pagada o realizada gratis et amore, nada reconocida, y sin embargo fundamental, imprescindible. Los textos están plagados de nudos, y el libro de Evans no es una excepción. Los nudos hacen que no puedas estirarlos y aplanarlos a voluntad. A menudo se resisten a decir lo que quisieras que dijeran, lo que creemos que dicen o lo que dijeron en su momento. Traducir es el arte del fracaso, dijo Humberto Eco. Se resiste la lengua, se traba y te pone zancadillas, te impone limitaciones, te da medida. Esto es, la traductora no puede hacer, siguiendo un modelo de masculino patriarcal, actuar como si fuera Dios sobre el texto. Quien traduce no se corresponde con el sujeto omnipotente y cartesiano de la Ilustración, cuna filosófica de la modernidad androcéntrica y colonial. Borges era un pésimo traductor. El texto se revela, te hace un corte de mangas, no se deja moldear, no se doblega. Los niños y las niñas tampoco. Hay que rendirse a la desviación. El original no es una masa dócil y maleable, no lo es jamás. No, la traducción se juega en otro lugar. La traductora se enfrenta a cuerpo con esta entidad, se hunde en esa experiencia que tiene mucho de dialógica y sale de ella con multitud de decisiones, siempre cuestionables. Es más, necesariamente discutibles, pero fundamentadas en primera instancia en esa experiencia singular, en el sudor, los cortes, las magulladuras, el cansancio físico y mental, las emociones, la sangre, las vísceras, incluso las enfermedades que su cuerpo ha somatizado durante esa visita a las entrañas del texto. Desde dentro, no sale indemne, sino exhausta y temblorosa. Editar Witchcraft and the Gay Culture en castellano es todo un desafío. Es una apuesta clara por reconstruir una historia, como bien dice Vasallo, de la chusma, pero el texto original tiene claroscuros. Afirmar que el uso del término gay empleado por Evans equivale a una especie de transmaricabollo, una de las opciones que valoramos en su momento, señalaría, a mi entender, una lectura actualizadora y sincrónica del texto muy interesante y en parte indudablemente cierta, pero de dificilísima traslación filológica
y lo que es más importante, supondría obviar las limitaciones que el propio texto impone. La propuesta de traducción es otra, que ha preferido situarse en un frágil equilibrio. Por una parte, atender a la radicalidad de Evans al tratar de reconstruir una historia disidente, que de forma casi visionaria ya ataca al capitalismo rosa y la heteronorma sobre estos colectivos, una crítica que eclosionaría en décadas posteriores y que en la actualidad hemos ya podido señalar con firmeza. Y por otra parte, el mantenerme fiel al momento histórico en el que el autor escribe, sin caer en el anacronismo. Y no he querido caer no por un rigorismo academicista, sino porque considero que parte de la singularidad de la obra radica precisamente en haber sido escrita en ese momento y no ahora, y por tanto tiene el valor de una reliquia en el sentido etimológico de la palabra, a saber, un vestigio de la carne de un santo de otro tiempo, pero no por veneración ni porque considere a la genial ocaza de Evans como un santo, nada más lejos de la verdad, sino en tanto que un objeto que, si lo conservamos y velamos con cierta fidelidad, tiene la capacidad de transmitirnos su espíritu, que es siempre epocal. Y digo epocal porque interesa mucho mostrar que de gay y transmaricabollo hay un mundo que han tejido aquellas personas que se atrevieron a cuestionar el primer término, a pensar en otras fórmulas, a hacer el esfuerzo y correr el riesgo de nombrar su experiencia, obstinadas en resistir. Una de las jugadas patriarcales de la posmodernidad ha sido ese afán por salirse del tiempo y el espacio. La trayectoria de intelectuales como Hayden White es un buen ejemplo de a dónde puede llevarnos esa deriva. Elevarse por encima de las contingencias de los procesos del tiempo que no obedece a Cronos, sino a Kairos. Y es que éste, al contrario de lo que suele asumirse, se haya adherido a la experiencia que se mide con la materialidad, y tampoco con un ánimo de linealidad ni por una idea de progreso, puesto que ya Evans deja patente que la historia de la disidencia se ha movido más bien de forma rizomática. Por todo ello, mi intención ha sido la de lograr transmitir el espíritu irreverente, radical y también lleno de claroscuros, de brujería y contracultura gay, dotado de tal pasión que, como ven, y a pesar de los 40 años que nos separan, no deja de generar fértiles y encendidos debates a su paso. Y es que nos hallamos frente a un texto vivo que sigue latiendo, desbocado y urgente como el llanto y la risa de nuestras criaturas. Barcelona, verano de 2015. Introducción a la primera edición. ¿Qué fue de la historia gay y lésbica? Nota de traductor. El autor emplea el término gay, gay history y gay people para referirse al colectivo al que actualmente solemos aludir como LGTBI. Por un lado, porque en inglés gay se emplea como sinónimo de homosexual, un uso también aceptado en castellano, de ahí la traducción literal del título del libro. Y por otro lado, porque Evans escribe en 1975, un momento en el que la reivindicación del lesbianismo de forma específica y separada del movimiento de liberación gay era aún incipiente. Por último, y no menos importante, no se puede descartar un posible ejercicio de invisibilización de la especificidad lésbica en el uso que hace el autor del neutro concepto de gay. Para no alejarnos demasiado de la realidad de Evans, no caer en el anacronismo y reducir el empleo del término de origen psicopatológico de homosexual, se ha optado por traducir gay people como gays y lesbianas, aunque, como decíamos, el término de lesbiana aparezca en el presente libro en muy contadas ocasiones. Entonces, ¿qué fue de la historia gay y lésbica? Érase una vez el alcalde de Nueva York, John Lindsay. Invitó a todos los funcionarios de la ciudad al Radio City Music Hall para que pudieran contribuir económicamente a su campaña para convertirse en el presidente de los Estados Unidos. Cuando el honorable llegó al teatro, tuvo que entrar por la puerta de atrás porque había una vehemente manifestación frente a la puerta, organizada por la Gay Activists Alliance. Nota de traducción. Organización militante no violenta fundada en 1969 por miembros disidentes del Gay Liberation Front, centrada en el objetivo de asegurar la libertad y los derechos de gays y lesbianas. Estuvo particularmente activa entre 1970 y 1974 y se disolvió en 1981. Fin de la nota de traducción. Cuando finalmente pudo abrirse camino hacia el escenario, fue detenido de forma traumática por las acciones de Cora Rivera, una lesbiana, y Martin Manford, un gay. Ambos se encadenaron a sí mismos al anfiteatro clamando y gritando:
¿por qué no apoya los derechos de gays y lesbianas? Alarmado, Lindsay pasó de largo y subió a dar su discurso para recaudar fondos, mientras la audiencia elevaba un murmullo de confusión. El activista Ernest Cohen corrió hacia el anfiteatro a voz en grito y lanzó hacia abajo una lluvia de panfletos que explicaban la interrupción, en tanto que el liberal Lindsay se negaba a apoyar un sencillo listado de derechos de gays y lesbianas presentado para su aprobación ante el ayuntamiento. A pesar de los esfuerzos de gays y lesbianas por comportarse educadamente, ha habido una conspiración de silencio en los medios de comunicación de Nueva York en materia de sus derechos. Esta disrupción pretendía forzar que el asunto de los derechos de gays y lesbianas entrara en la arena del debate público, como de hecho sucedió, ya que una televisión dio una cobertura competente a pesar de referirse a Cobar Rivera como una patente lesbiana. Pero la actuación de otra televisión que falsificó totalmente la noticia resulta más prototípica de lo que ha sido nuestra experiencia hasta el momento. El presentador no solo no mencionó el asalto, sino que añadió, faltando a la verdad, que Lindsay fue bien recibido y dio su discurso tal y como se había previsto. Su relato era una ficción total. Esta no era la primera vez que los periodistas profesionales falsificaban las noticias. Anteriormente, The New York Times había impreso una completa lista de las reivindicaciones introducidas en la legislatura mencionando todas las reivindicaciones excepto aquellas que abordaban los derechos civiles de gays y lesbianas. Y en su reportaje anual sobre la homosexualidad, realizado por su editor médico, el Times no hizo ninguna mención a la actividad política y militante del GAA. A los ojos de la mayoría de periodistas profesionales, las lesbianas y los gays no eran más que una diminuta minoría de pervertidos. Los historiadores, exactamente como los periodistas profesionales, han falsificado el relato gay con tanta maldiciencia como aquellos. En 1972, una autoridad capital de la historia gay dijo: prácticamente todos quienes han escrito sobre la vida gay y lésbica la han tildado de pretenciosa, absurda, patética y repugnante. La gran mayoría de homosexuales parece dar fe de la precisión de dicha representación, a juzgar por los chicos de la banda. Nota de traducción sobre los chicos de la banda. Los chicos de la banda, o los muchachos de la banda en castellano, fue un hito de la visibilización gay, una obra de teatro de Mark Crowley estrenada en Broadway en 1968. Tal fue el éxito que posteriormente en 1970 es adaptada al cine. Por primera vez, el público convencional es testigo de la vida homosexual masculina. En España, la pieza teatral no se estrenaría hasta 1975. Hasta ahí la nota de traducción. La gran mayoría de homosexuales parece dar fe de la precisión de dicha representación, a juzgar por los chicos de la banda, una obra de teatro repleta de celos, competitividad, inseguridad, malicia, rabietas e histéricos cambios de humor. Carlin, página 526. Se puede encontrar un tono similar bajo la superficie de los escritos de los denominados historiadores liberales. Un buen ejemplo de ello es la obra ampliamente leída de un sacerdote liberal anglicano. Este concluye su justificación de las atrocidades cometidas por la Iglesia contra gays y lesbianas con esta afirmación: la perversión homosexual, por tanto, no es por sí misma una fuente de corruptura e influencia, sino sólo, como lo fue, una ineluctable consecuencia de una corrupción que ya había dejado su marca en la vida conyugal y familiar, y que, de no revisarse, puede en última instancia socavar el conjunto del orden social y conducir a la anarquía sexual. Bailey, página 166. Tan malo como este es el planteamiento liberal que se halla en un popular estudio histórico de un psicoterapeuta danés. Al tiempo que le asegura al lector que no tiene prejuicios, el autor concluye diciendo que la historia gay y lésbica no existe como tal y que los hombres que son exclusivamente gays sufren de una incapacidad para ir adaptándose a sí mismos a la heterosexualidad. Vanguard 52. Los profesionales han reprimido la historia gay y lésbica, igual que reprimieron la verdad sobre las personas del tercer mundo, las mujeres, los pobres, los encarcelados y los locos. Todos ellos han sido cooptados no solo mediante el soborno, sino de maneras más insidiosas. A través de su largo entrenamiento han ido perdiendo la habilidad de ver otras realidades más allá de las oficiales y han interiorizado los valores de las clases dominantes.
han sido anestesiados tanto intelectual como espiritualmente. Nosotros debemos escribir nuestra propia historia, y cuando digo nosotros, me refiero a cualquiera que tenga el interés y la energía para hacerlo. Tenemos que desmitificarnos a nosotros mismos y liberarnos de la ilusión de que solo los profesionales bien pagados pueden realizar ese trabajo. En muchos aspectos, los formados profesionales, incluidos los gays y las lesbianas, son los menos preparados para enseñarnos, porque en su mayoría han sido asimilados a los estilos de vida y valores de las clases dominantes. Este libro es un intento de registrar algunas de las cosas que los historiadores profesionales normalmente dejan fuera del relato. Es unilateral, en tanto que está más preocupado por las víctimas de la civilización occidental que por sus dirigentes. Es subjetivo, en tanto que refleja mis propios juicios de valor y emociones. Es arbitrario, en tanto que selecciona y escoge entre todos los materiales y fuentes, aceptando pocas cosas de aquí y de allá, pero rechazando la mayoría de ellas por sesgadas o poco fundamentadas. Sea como sea, el presente libro es tan verdadero como cualquier otra obra histórica. Es verdadera porque todas las obras históricas son unilaterales, subjetivas y arbitrarias. Todo historiador trabaja de ese modo. La verdadera falsedad se produce cuando los historiadores ocultan sus valores, emociones y elecciones bajo un revestimiento de objetividad. Una obra de historia no puede evaluarse al margen de los valores de la persona que la escribió. Puede que este libro horrorice a los historiadores profesionales. Es probable que presenten objeciones a mi uso de los mitos como fuentes históricas. Y aun así, los mitos pueden tener un mérito histórico si aprendemos cómo evaluarlos, del mismo modo que The New York Times puede tener un valor histórico si sabemos cómo otorgárselo. Estos se sentirán ofendidos por mi fundamentada aceptación de la teoría del matriarcado. Las autoras feministas están actualmente demostrando que el prejuicio masculino ha distorsionado en gran medida la escritura de la historia. Mi desdén por la profesionalidad académica y sus métodos les causará enojo, y aun así a menudo surgirán nuevas revelaciones, incluso provenientes de las ciencias físicas, más a pesar de los profesionales que gracias a ellos. No existe una historia gay y lésbica definitiva, pero pueden existir tantas historias gays y lésbicas como visiones haya. Tal vez todas puedan escribirse. Arthur Evans.